están presentes y los que nos ven a través de las redes sociales, del internet, también les damos la más cordial bienvenida a este momento. La Biblia dice que santifiquemos el tiempo. La palabra santificar el tiempo es apartar tiempo para Dios, porque la palabra santo quiere decir apartar para el servicio de Dios o exclusivamente para Dios. Entonces la palabra de Dios nos dice que la vida eterna consiste en conocer a Dios y al Señor Jesucristo, a quien Él ha enviado, en conocer. ¿Y dónde nosotros encontramos la palabra, el conocimiento de Dios? Pues nosotros lo encontramos en la palabra de Dios. La Biblia dice que el Señor Jesucristo se hizo, que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el libro de Juan, en su capítulo 1 nos dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí nos está hablando del Señor Jesucristo, de Yeshua, del Salvador del mundo. Él fue nuestro creador. La Biblia dice que Él fue el que creó todas las cosas visibles, de acuerdo al libro de Colosenses. La Biblia dice que el Señor Jesucristo fue el que creó todas las cosas. Fueron creadas por Él y fueron creadas para Él. Y que el Señor Jesucristo, la Biblia dice que Él es la imagen del Dios que no podemos ver nosotros en la carne. De hecho, la Biblia dice que no hay quien vea a Dios y pueda sobrevivir. Nuestra vida consiste en conocer al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, no como una religión, no como algo que nosotros tengamos que hacer pues por costumbre. No, nosotros tenemos que entender que nuestra vida depende del Señor Jesucristo. La Biblia dice que el Señor Jesucristo, hablando a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, las personas religiosas, dijo el Señor Jesucristo: escuadriñen las Escrituras, estudien las Escrituras, pónganle atención a las Escrituras, porque a ustedes les parece que ahí está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Cristo. Ellos solamente lo hacían por costumbre, lo hacían para que la gente dijera que eran personas que se acercaban a Dios y, claro, para aprovecharse de las personas, pero realmente ellos no conocían del que estaba hablando la palabra de Dios. En aquel tiempo los pergaminos, en aquel tiempo el Tanaj, que es el antiguo pacto. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no caer en esa religiosidad. No, nosotros tenemos que conocer al Hijo de Dios realmente. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? ¿Cuál fue su ministerio en la tierra? Para que a través de eso nosotros podamos entender qué es la vida eterna. Porque la vida eterna pues la tenemos desde el día que fuimos creados, como pues sí, por Dios, por Cristo, como estamos viendo. Dice: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El Señor Jesucristo, Dios, es el que nos da esa luz de vida. Porque nosotros vemos que nosotros como seres creados, pues ya estamos en el mundo, en la existencia, y nosotros, la Biblia dice que pues después de esta vida comienza lo que es la vida buena, lo que es la vida eterna, pero en esa vida es donde nosotros nos vamos a colocar en posiciones de autoridad para reinar con el Señor Jesucristo. Nosotros como iglesia tenemos un privilegio pues enorme, porque a los profetas pues no conocían muchas cosas. El mismo Daniel no entendía lo que hablaba de los últimos tiempos. Él no entendía, él no vio los demás imperios, el imperio griego, el imperio romano. Él no vio esas bestias
porque la palabra bestia nos habla de un reino, de un imperio mundial. Entonces, por eso nosotros a través de la palabra de Dios tenemos mucho conocimiento, tenemos mucho entendimiento de qué somos nosotros, porque el mundo nos moldea, la corriente nos moldea, las costumbres nos moldean a la manera de algo. Probablemente nosotros ahorita lo que pensamos, lo que nosotros creemos, lo tomamos como verdad porque fue lo que nosotros fuimos enseñados. Y la Biblia dice que cuando el Señor Jesucristo, cuando Dios apartó al primer hombre apartó al primer hombre de Dios, lo apartó de Dios, entonces nosotros vemos que de ahí comenzó Dios a querer tratar con el ser humano nuevamente. Ahí vemos que se formaron naciones, familias primero, naciones, y ya nosotros vemos en el capítulo 6 del libro de Génesis que ya el mundo estaba corrompido, ya el mundo estaba en caos. La Biblia dice que iban de continuo al mal. Toda la generación del libro de Génesis 6, toda la generación se había corrompido porque ya su deseo era solamente dañar al prójimo, ir completamente en el segundo gran mandamiento, en el primero también, porque a Dios ya ni lo tomaban en cuenta, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a Él mismo. En el capítulo 6 de Génesis, la Biblia nos dice que el ser humano iba de continuo solamente al mal, solamente a la destrucción del prójimo, lo contrario del amor al prójimo. Era ya el odio al prójimo, ¿verdad? En aquel tiempo, porque nosotros vemos que cuando nosotros nos apartamos de Dios, entonces así es como nosotros nos convertimos, nos hacemos en todo lo contrario que Dios quería que fuéramos nosotros para nuestra existencia, porque es que de eso se trata. Hay una realidad que todos tenemos que enfrentar, que es de que un día nosotros vamos a pasar de esta vida a la vida espiritual. Eso es algo que nadie se va a escapar. Entonces la Biblia nos trae la luz para que nosotros entendamos qué tenemos que hacer en esa vida, qué tenemos que hacer en la venidera, o qué tenemos que aprender en esa vida para prepararnos para la vida eterna. Y ahí es donde está la vida eterna, como dice la palabra de Dios, en Cristo, en su palabra es donde nosotros tenemos que nosotros alimentarnos día con día, para que la palabra de Dios transforme nuestra mente, transforme nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro comportamiento, porque de alguna manera nosotros reflejamos, porque desde el principio le dijo Dios a Adán y a Eva, luego quien les enseñó. O sea, nosotros somos creados para reflejar algo, o ya sea a Dios. Dios es amor y ¿verdad? La providencia del amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, todas esas, o el mundo, que es odio, asesinatos, homicidios, muchas cosas que van, ¿verdad? En contra de la palabra, en contra de Dios, sí, definitivamente en contra de Dios, pero en contra de nuestro mismo naturaleza, en contra de nuestra misma conciencia. Es donde nosotros tenemos que entender cómo fuimos creados, qué estamos reflejando. Y es que nosotros somos como, aquí dice que habla del espejo más adelante, en Juan 3:16. Nosotros reflejamos algo, y por eso tenemos nosotros que estar atentos a la palabra de Dios, porque la Biblia nos dice que en los últimos tiempos va a haber, de todo. Va a ser como en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé, ya había una corrupción muy grave. Ya el diagnóstico de la humanidad, ya era de continuo al mal. La gente solamente pensaba en el mal.
en hacerle mal al, bueno, sí, ¿verdad?, en hacerle mal al prójimo. Eso era lo que había en la generación de Noé, y en la cual pues ya Dios, ¿verdad?, tenía que hacer una limpieza mundial. ¿Para qué? Para que tú y yo pudiéramos existir o nacer en un mundo con posibilidades, en un mundo en el cual pues vemos que el plan de Dios se va a llevar a cabo desde el principio del tiempo. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, nosotros estuvimos viendo que estaba el árbol de la vida, y la función del árbol de la vida nosotros lo vemos en el libro de de Apocalipsis, ya casi en los últimos capítulos, donde dice que las naciones iban a ir cada año, y el fruto del árbol era para la sanidad de las naciones, para que mantenieran su vida, su vitalidad, para que no murieran. Nosotros tenemos el privilegio de tener un cuerpo que va a ser como el de Cristo. Nadie más va a tener esa posibilidad más que nosotros, como nos tocó en esta generación. Yo no puedo pensar otra cosa, porque pudimos haber nacido en el tiempo, muchos años atrás, en los cuales no había ni luz ni civilización, en el cual el ser humano se estaba desarrollando apenas, en el cual el mundo, después de la Torre de Babel, nuevamente se estaba conectando. Ahorita ya estamos conectados en todo. Podemos haber nacido en ese tiempo, en el tiempo de los profetas, en el tiempo pero a Dios le plació tenernos aquí con ese conocimiento. Podemos haber nacido en África, en otro continente, pero a Dios le plació tenernos aquí. Son privilegios que definitivamente pues tenemos nosotros, porque podemos haber nacido en otro tiempo, en otra época. Porque a ver, ¿quién dijo, yo quiero nacer en 1980? ¿Quién me preguntó a mí? ¿Quién te preguntó a ti? Quiero que mi papá sea fulano, sultano, y quiero vivir aquí. Quiero que nadie, ese es algo de la soberanía de Dios. Pero nosotros vemos que el mundo nos engaña, vemos que sí, pues el mundo, las tendencias, Satanás, todas esas cosas nos engañan, nos mienten, y muchas veces las personas que definitivamente están padeciendo pues muchas cosas, a veces viven más felices que los que estamos bendecidos. A veces así es la vida, lamentablemente. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. El mundo, el ambiente nos moldea. El mundo nos moldea. Les digo, hay personas, lugares, países donde tienen una Biblia y pues lloran de felicidad. Tienen la Biblia en su idioma y lloran de felicidad. ¿Por qué? Porque es algo que ellos no está al alcance. Y no solamente eso, para que lo adquieran, pues casi corren riesgo sus vidas. Tienen agua, no tienen agua, batallan para esos servicios que nosotros tenemos. Oigan, ¿ustedes saben qué es vivir sin agua? Cuando pasó el huracán aquí, aprendimos muchas cosas. Al menos yo en lo personal sí me hice más agradecido por todo, porque no pasó ni un mes y ya uno, ¿verdad? Hasta para bañarse, y luego había que ir a buscar leña y bueno, y todo eso, y ahora nada más prendes la regadera, ¿verdad? O sea, son bendiciones, tiempos que nosotros tenemos que valorar, porque todo fue creado para Dios, para el servicio de Dios. Y ahí es donde nosotros encontramos la vida eterna, encontramos la gratitud, encontramos el amor, encontramos la tolerancia, porque la Biblia nos dice que en los últimos tiempos, en el libro de Mateo 24, dice, ¿verdad?, que habrá guerras, va a haber disensiones, va a haber guerras entre reino contra reino. El original está hablando, ¿saben de qué está hablando ahí el original de la palabra de Dios? Que va a haber disensión entre pueblos. Está viendo que el racismo va a crecer.
Y honestamente, esa tendencia, ese pecado es horrible porque te estás rechazando a ti mismo. Porque como dijimos al principio, ¿quién decidió que fueras tú? ¿Quién decidió que tú habitaras en ese, ¿cómo se dice? En este vaso, como dice Dios, como le llama al cuerpo, en este odre? Nadie, más que Dios. Pero el diablo, Satanás, el mundo, nos engaña. Y por eso el mundo vive en pleitos y todas esas cosas. Y nosotros tenemos que estar preparados, saber los tiempos en los que nosotros estamos viviendo. Porque nosotros vemos que los tiempos de Dios, las fiestas de Dios, pues son muy importantes para que nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios. La fiesta de las trompetas, que es la que sigue, se le tiene diferentes nombres. Uno de ellos es la fiesta del arrepentimiento. ¿Yo de qué me tengo que arrepentir? No, si yo sé que yo peco porque Dios perdona todos mis pecados. Sí, ¿y ya le pediste perdón? No, pues no. Yo peco porque igual salvo soy y salvo me quedaré. Bueno, como dice ese dicho. Sí, pero ya doblaste tus rodillas y Señor, perdóname por el corazón que muchas veces es malo, porque si uno es malo, a veces por actitudes una persona, pues oigan, ya después de que pase el tiempo uno se arrepiente. A veces de solamente pensar cosas malas, porque a veces nos volvemos muy juzgadores, muy críticos, y muchas veces no sabemos el porqué de las cosas y señalamos a las personas sin el saber por qué, ya hasta que uno se da cuenta que dice: Dios mío, ¿qué estaba pensando? Porque no conocíamos la situación de las demás personas. Y nos volvemos en jueces, nos volvemos en casi queremos ser verdugos. Señor, que caiga fuego del cielo como los hijos del trueno. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que todo Dios nos manda a meditar en la fiesta de las trompetas. Se le llama también la fiesta del arrepentimiento, la fiesta de afligirse. ¿Por qué? Porque nosotros cada vez, cada año, siempre nosotros tenemos que autoexaminarnos. La fiesta de las trompetas va a venir hasta septiembre de este año, pero hay mucho que nosotros tenemos que aprender de estas fiestas, porque estas fiestas son los que hicieron, los que hablan de la obra redentora del Mesías, y tenemos que estar preparándonos para todo esto, porque si no, pues vamos a terminar peleándonos. Es que se tiene que celebrar Halloween. No, es que siempre no se tiene que celebrar Halloween. Es que ya ahora es la fiesta de Easter, de Ishtar, la diosa estrella de los antiguos. Cambiando los nombres de las fiestas de Dios a, pues oigan, nombres del mundo. Y poco a poco así, ¿verdad? No solamente se cambian los nombres, sino que se cambian el corazón. El fruto del Espíritu es paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. La palabra de Dios nos dice eso. Los frutos de la carne, bueno, habla en Gálatas. La fiesta de las trompetas nos frena, espérate, medita. Es una fiesta de arrepentimiento. Pero yo no tengo que arrepentirme. Medita. Nos autoexaminamos desde los pensamientos, las emociones, las actitudes, y nosotros nos damos cuenta, porque ese es el propósito de Dios. La Biblia dice: hijitos míos, yo quisiera que no pecaran, dijo el apóstol Juan, que fueran prósperos en todo, así como prospera su alma, dice en otro versículo. Dice: pero si alguno pecare, abogado tiene para con Dios a Jesucristo. Si nos acercamos al trono de la gracia, encontraremos misericordia, ¿verdad? Y pronto socorro de parte de Dios. Pero a veces solamente tomamos el que Dios nos perdona todo y que ya somos vencedores y somos los campeones
y somos los hijos del Dios Todopoderoso, y es que nadie me juzga, porque como dice la Biblia, yo no soy juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque pues ya nosotros somos justificados por Cristo, por la cruz. Y a veces nos atribuimos eso, pero no nos refrenamos en cuanto a todas esas cosas que pues estamos hablando. Y ahí empieza, la Biblia dice que las zorras pequeñas son las que destruyen la viña. Y ya luego poco a poco, ¿verdad? Nos creemos, y es que nosotros somos los elegidos, todos háganse para allá, yo no me quiero juntar con nadie porque somos los pecadores, o cosas de esas. Empezamos, ¿verdad?, a tener un corazón discriminatorio, ¿verdad? Y la Biblia nos llama a la fiesta del arrepentimiento, la Teshuvah. Dentro de la fiesta de las trompetas. No, sí, la fiesta de las trompetas es cuando el Señor va a tocar la trompeta y los campeones nos vamos a ir con Cristo allá al cielo, cuerpos glorificados y todo eso, establecer el reino de Dios. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, los apóstoles pensaban lo mismo, y de hecho el pueblo hebreo piensa lo mismo. Y ellos dicen, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo, cuando le dijeron al Señor Jesucristo, nosotros tenemos un padre, Abraham. Y Cristo les dijo, si vuestro padre fuera Abraham, sabrían quién soy. ¿Por qué? Porque ellos basaban su salvación en una promesa que Dios le hizo a Abraham. Pero ellos no entendían que antes de recibir esa promesa tenían que cambiar su corazón. Porque si ustedes ven el pueblo de Israel en aquel tiempo y en este tiempo, oigan, definitivamente eran seres humanos como todos, caídos. Ahorita si un judío muere, si una persona de Israel muere sin Cristo, aunque sea del pueblo de Dios, aunque verdad tenga los tefilín y todas esas cosas, si una persona de esas muere y no reconoce al Señor Jesucristo, se va al infierno, igual que todas las personas, igual que todos los del mundo. La Biblia en el Nuevo Pacto, cuando habla, sobre todo en Génesis, cuando habla de las personas que no son salvas, de las personas que no tienen una relación con Dios, incluye al pueblo judío de hoy en día, de los gentiles. Cuando la palabra de Dios en el Nuevo Pacto habla de los gentiles, incluye a los hebreos también. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo vino a hacer un nuevo pacto. Y lo que Dios está más interesado en la humanidad ahora es en que nuestro corazón sea transformado. Y la Biblia dice que Dios es amor. ¿Y qué hay en nuestro corazón? Ay, sí, es que yo amo todo. ¿Verdad? Hasta nuestro amor tiene que ser transformado, porque a veces amamos cosas que nos hacen daño y no las queremos dejar nunca. Entonces, por eso el Señor Jesucristo dice, dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué luz estamos reflejando? Digo, porque es que la fiesta de las trompetas también nos habla del arrepentimiento. Claro, ya más adelante vamos a hablar de nuestra esperanza bendita, que es verdad que vamos a estar en la presencia del Señor, pero para eso tenemos que estar preparados. La Biblia dice, ¿verdad?, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andamos conforme, ¿verdad?, a su voluntad, a su palabra, y no andamos conforme al mundo. Porque nosotros vemos que lo que la palabra de Dios nos enseña es a tener un corazón arrepentido. Y para arrepentirnos tenemos que tratar con nuestro orgullo. Reconocer que nos equivocamos. Reconocer que necesitamos de Dios. Reconocer que solos no la vamos a hacer. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que estas fiestas son muy importantes para nuestra vida
para nuestra vida diaria, porque a veces pensamos que llegó la fiesta de Pentecostés y de ahí nosotros ya somos somos personas que no nos equivocamos. Somos personas infalibles. No, nosotros tenemos que reconocer que necesitamos de la luz de Dios. Reconocer que tenemos muchas veces que arrepentirnos de nuestros pecados, desde, como estábamos diciendo al principio, desde la manera en la que pensamos, en la que actuamos, porque nosotros tenemos que imitar al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo: imítenme en esto, sean mansos y humildes. Y a veces, en lugar de ser mansos y humildes, nos convertimos en personas, ¿verdad?, pues que tienen orgullo y que bueno, y esas cosas, orgullo y bueno, y todo eso. Aún y lo peor, hay algo peor de todo eso. Lo peor es de que aún sabiendo que estamos equivocados, queremos seguir, ¿verdad?, pues en eso mismo. Y la fiesta de las trompetas nos despierta a eso, nos hace recapacitar, porque la fiesta de las trompetas tiene varios nombres. También se le llama la fiesta del día que nadie sabe. Eso ya lo vamos a hablar de eso. La fiesta del día que nadie sabe. Porque nadie sabe, bueno, ¿cómo les diré? La Biblia dice, ¿verdad?, que el Señor dejó indicios, dejó señales para su venida, su segunda venida, el arrebatamiento. Pero no va a ser una ocasión, no va a ser un evento de que va a ser inminente. No, pues nos podemos ir mañana, pasado mañana. No, no es así. No es así. La Biblia nos habla que dejó, que a nosotros no estamos como si desprevenidos, como ladrón que viene por la noche. La Biblia nos dice que a nosotros no nos ha dejado pues, señales. Y una de las señales, bueno, hay muchas señales, pero una de las señales que nosotros tenemos que ver es la higuera, el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, nosotros vemos que sí, ¿verdad?, ya prosperó, se convirtió en una potencia y todo eso, pero hay otro detalle. Hay otro detalle aparte de eso, en el libro de Lucas, donde el Señor Jesucristo dijo: cuando vean la higuera y los árboles, que sus ramas ya están listas, eso lo dice en Mateo, saber que el tiempo está cerca. Y ahorita, en el tiempo que estamos, los árboles, que son las naciones que están alrededor de Israel, están floreciendo. Están floreciendo enfrente de nuestros ojos, están topando imperios que pues no duraron mucho. Entonces, por eso nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos. Y como la vez pasada estábamos diciendo: ya va a venir el Señor, entonces dejo de eso. No, es que todavía no va a venir. Todavía no va a venir, pero sí dejó señales para que estuviéramos atentos. Y la profecía se está cumpliendo. Pues algunos dicen que es muy rápido, tal vez sí, pero todavía falta. Y entonces, ¿cuál es lo que nosotros tenemos que hacer ahorita? Como verdad, aparte del arrepentimiento y eso, estar alertas. Porque el libro de Mateo 24 dice algo que es muy, muy alarmante, muy alarmante. Y nosotros vemos que todo esto pues sigue incrementando, y el problema no es de que se incremente, no es de que crezca, no es de que no es de que crezca. El problema es de que no caigamos. No, es que yo no voy a caer, yo con Dios, todo eso, es que no es cierto. No es cierto, porque la Biblia dice que por la maldad del mundo, el amor de muchos se va a enfriar. Y a veces eso quiere llegar.
¿Cómo no? Él sí quiere llegar por la injusticia, por tantas barbaridades que uno le dice, Dios mío, ¿por qué no te vienes ya? El detalle está en de que nosotros tenemos que saber en qué tiempos estamos y cuál es el peligro de este tiempo. Y miren, pues no hay mucho que, ¿cómo les diré? Que pensar, no hay mucho que pedir, oye, pues Señor, dame una señal. No, las iglesias están quedando vacías. Iglesias, mega iglesias que les predicaban hasta de la prosperidad y gente así, se están quedando vacías. Les predicaban, les daban show, les daban el circo, maroma y teatro, hablaban bonito y todo eso, se están quedando vacías. Las de sana doctrina, pues verdad, es ahí donde está el peligro. Y la Biblia nos dice que en los últimos tiempos solo un remanente. Y uno decía hace muchos años atrás, yo decía, como que un remanente, ¿no? Yo creo que vamos a irnos bien hartos. No. Nosotros tenemos que saber en qué tiempos estamos. Y por eso el Señor nos habla, ¿verdad?, de sus fiestas, de los significados. Porque cada día nosotros vemos que todo eso está, pues sí, cambiando. Y la Biblia nos dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. Y se van a ir escuchando a doctrinas de demonios, se van a ir escuchando a espíritus engañadores, y la vida de las personas pues va a ser transformada, algo que Dios no quiere. Y ahí es donde nosotros, ese es el peligro que corremos todos. ¿También ustedes? Sí, también nosotros. Porque les digo, la injusticia va a crecer. Digo, para que no nos espantemos de todo lo que está pasando y lo que puede seguir. Y ya no vamos a ir al cielo, probablemente no. Vamos aquí a vivir un rato en este mundo desordenado. Entonces ya no tengo familia. No, sí tengo familia. Solamente prepárate para todo lo que viene. Equipa bien a tu familia, equipa bien a tus hijos, equipa bien a tus jóvenes, equipa bien a tu esposa, a tu esposo, para que al final de esta carrera pues no terminemos, como dijo el apóstol Pablo, reprobados. Porque es que eso es lo que se viene. ¿Y dónde nosotros vamos a encontrar la fuerza para seguir adelante y tener una vida con gozo, una vida con satisfacción, una vida pues sí, que le agrade a Dios? Pues en la palabra de Dios, en sus promesas, y saber que lo que la palabra de Dios dice la estamos viviendo en estos tiempos. Dice el capítulo 11 de Mateo 24, dice, y muchos falsos se levantarán y engañarán a muchos. Y a veces, miren, ya nosotros cuando reconocimos, cuando aceptamos a Cristo y comenzamos y todo eso, ya la teníamos difícil. Porque tú salías a las calles y la gente decía, no, es que vino un pastor y me habló y se enriqueció y se llevó el dinero y bueno, o sea, el diablo ha hecho muy bien su trabajo. El diablo, pues oigan, es el príncipe de este mundo. Y vamos y predicamos y por el mal testimonio de otras personas, los que realmente amamos a Dios, pues oigan, se hace un poco más difícil. Porque la Biblia dice que muchos falsos se levantarán y engañarán a muchos. Y más abajo dice, por haberse multiplicado la maldad del amor de muchos, se va a enfriar. Ese es el peligro en el cual nosotros podemos entrar. Todos. ¿También ustedes? Sí, también yo. También. ¿Cómo no? Pues soy de carne y hueso también. No vengo del cielo, yo viví en la tierra. Tengo emociones, sentimientos que tengo que ponerlos bajo el control de Dios. Y muchas veces la Biblia dice, permítanme, dice porque sí, bueno, eso ya, nación contra nación y reino contra el reino, está hablando de eso. Va a ser
un odio interno. Y eso nosotros, honestamente, sin verdad, eso está incrementando. El original habla de que van a odiarse entre etnias, o sea, eso es racismo, ¿verdad? Entonces dice, y todos estos serán principios, dice, entonces os entregarán a tribulación y los matarán y seréis aborrecidos de todas las generaciones por causa de mi nombre. Eso ya va a ser cuando el anticristo tome posición. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Aborrecerse unos a otros. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El capítulo 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Entonces por eso nosotros sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque la Biblia nos dice que de él emana que nuestra vida. Cuando habla de nuestra vida es una vida, ¿verdad? La Biblia dice que Dios, los pensamientos de Dios para el ser humano son de bien, de que vivamos bien, que vivamos en armonía, que vivamos en paz, que vivamos en gozo, que disfrutemos de lo que tenemos, que no codiciamos lo que no tenemos. Claro, uno se esfuerza y, ¿verdad? Y Dios te da las capacidades. Y nosotros vemos, ¿verdad?, que todos esos pequeños detalles son los que realmente traen satisfacción al alma, traen satisfacción al ser humano. Y nosotros en la palabra de Dios también nos dice que nosotros tenemos que tener pues sí, mucho cuidado con nuestras emociones. Capítulo Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, paz, y muchas veces ya todo eso se nos está yendo. ¿Y dónde es donde está la batalla? ¿Dónde está el campo de batalla? En el corazón y en la mente y en las emociones. Y muchas veces ya nos levantamos sin gozo, nos levantamos sin paz, nos levantamos estresados. Oigan eso, ¿qué vida es esa? Y les digo, y así es como las personas poco a poco se van enfriando de las cosas de Dios. Y eso, pues no está bien. No está bien, dice, paciencia. A veces somos impacientes y queremos que, ¿verdad? Ser benignos, la bondad, bondadosos, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas la Biblia dice que no hay ley, o sea, no hay quien nos acuse, ni nosotros mismos. Y por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que es un tiempo de arrepentimiento, porque pues oigan, a veces ya eso se nos fue, porque muchas veces nuestra dependencia pues realmente no estaba en Dios. Nuestra vida a lo mejor estaba en el qué dirán. Cuando Dios trató con nuestras vidas, oigan, nos llevó al límite. Que ya el que dirá no importó. Mira, se quedó sin casa porque seguía, ahí estaba metido todo el tiempo, ¿verdad? Y esos fueron tiempos muy difíciles, en los cuales sí, pues ya uno dice, bueno, Señor, si me vas a llevar, pues de una vez, ¿verdad? Y pues ya Dios, cuando trata con las personas, a veces, uno no tiene que llegar a ese punto, pero a veces tiene que tratar, porque uno puede ver a una persona tranquilo, lo puede ver sereno, lo puede ver calmado, lo puede ver sereno, o sea, transformado, una persona pasiva, una persona que no grita y esas cosas. Pero oigan, ustedes no conocieron a esa persona cuando no conocían a Dios. Tal vez no lo conocieron. Y ya cuando lo ven ahora y todo eso, para que Dios lo llevara a ese lugar, tuvo que poner la cabeza en el piso de la persona. Entonces nosotros vemos que a veces Dios no quiere que uno llegue a ese punto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos enfriamos, cuando nuestro corazón se nos enfría, en lugar de ponernos a cuentas con Dios, Padre, perdóname, día de arrepentimiento, Señor, yo te pido perdón por todo, ayúdame a cambiar.
Ayúdanos a ser transformado. Y a lo mejor Dios está parando la vara que te va a ir a tocar. En lugar de ser, ¿verdad? En lugar de, pues no sé, de esas cosas. Porque a veces Dios, la Biblia dice que Dios al que ama disciplina y azota al que tiene por hijo. Y esos azotes sí duelen. Sí duelen al punto que, pues la verdad, oigan, sí. No es fácil pasar por eso, pero ya luego, ¿verdad? Ya llega al punto que dice, Señor, ya lo que tú quieras. Ya a mí no me interesa lo que diga la gente, no me interesa porque de nadie me va a sacar del hoyo más que tú. Y muchas veces les digo, para eso lo pudimos haber evitado desde hace mucho tiempo si le hubiéramos dicho esas palabras a Dios. Y por eso es una fiesta muy importante, recordar esos tiempos. Ya ven en la fiesta de Pentecostés cómo Dios trajo una promesa al mundo entero. Y a veces pensaban que siempre ha estado la fiesta de Pentecostés, hasta los olmecas tenían al Espíritu Santo. O sea, no, es que antes el mundo no era así. Hasta los vikingos. No, y de hecho no todos lo tienen, solamente la iglesia de Cristo. Y son bendiciones que a veces pues no nos costaron nada, pero a veces no las valoramos. Por lo mismo. Y esa no es la voluntad de Dios. Es que a veces se nos olvida qué es lo que Dios ha hecho en nosotros. Les digo, honestamente, el poder de Dios en cada persona que ha venido a los caminos de Dios ha sido pues impresionante. Ha sido un cambio, porque éramos personas malas, con letras mayúsculas. Pero cuando nos descuidamos, los frutos de la carne que están aquí mismo, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y en el manifiesto son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos. ¿Ven cómo el pecado está adentro? No, ya no necesito de Dios. Todo es porque yo así nací. De hecho, todas las superideas que tengo en mi mente las hubiera cumplido cuando tenía 18, 19 años. Mentiras, y cuando tú tenías 18, 20 años, 25, ni ideas tenías. Bueno, no teníamos ideas. Ay, ya fracasé en la escuela, ya fracasé en mi negocio. Mejor me voy al vicio. Ya no sirvo para nada. Eso era lo que pensábamos. Cuando no nos salían las cosas y Dios no estaba en nuestra vida, pensábamos que ya eso era lo máximo, ese era el tope del éxito, y como no lo logramos, pues me voy al vicio. Porque nuestra mente pues no veía todas las oportunidades que tenemos en Dios, en el mundo, todas las bendiciones. Les digo, ¿verdad? De lo personal, pues yo decía, bueno, ya fracasé, ya la vida no vale nada, y ahora porque pues yo nada más para eso sirvo. Y no, Dios nos da muchas capacidades, muchas habilidades, y por eso ahí es donde la vida, ¿verdad?, empieza nuevamente a florecer, empieza a uno tener ese anhelo de seguir adelante, ese gozo de seguir hacia adelante en las cosas de Dios, y sobre todo con Dios, porque nosotros como iglesia, se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Se nos olvida. Porque les digo, a veces nos olvida y decimos, no, hombre, es que ahorita, ¿verdad?
No necesito de Dios porque Dios me ha dado muchas capacidades y habilidades. Es que no es cierto, si antes... Bueno, ya dijimos eso, ¿verdad? Pero bueno, nosotros, ¿verdad? Tenemos que recapacitar y necesitamos de Dios, del arrepentimiento. Porque a veces cuando no nos arrepentimos y pecamos, como quiera ya Dios sabe, estamos entrando en esto, en transformarnos en ser personas vanagloriosas, que nos gloriamos a nosotros mismos, es que por mí, ¿verdad que sí? Pues sí, eso. Y se nos olvida el amor, la mansedumbre, la templanza, de que nuestra vida depende de Cristo, de la cruz en el Calvario. La Biblia nos habla de la preeminencia del amor, ¿verdad? Y la Biblia nos dice, si hablara lenguas angelicales, si hablara todas esas cosas, y no tengo amor, vengo a ser como címbalo que retiñe, y bueno, y esas cosas que pues ya nosotros las sabemos. Y a veces, y ese es el peligro, esa es la trompeta, ¿verdad?, del arrepentimiento, que entre tantas cosas que se habla en la fiesta de trompetas, es una de ellas. ¿Por qué? Porque nosotros, pues sí, es para llamar la atención, oigan, despierten, recapaciten. Por amor, que les digo, Dios al que ama, pues disciplina, y Dios azota al que tiene por hijo. Es que yo pensé que me iba a dar el mundo, es que yo era el rey. Pues no es así Dios. Dios lo que quiere es cuidarnos. A ver, por ejemplo, cuando uno de nuestros hijos o nuestras hijas sabemos que van en un camino mal, oigan, somos capaces de que si sigue de terco, le damos para que recapacite y diga, claro que pues sí, ese camino no está bien. O si me lo subo, me voy a caer, o cosas de esas, como padres, como madres. Nos preocupamos por nuestros hijos, pues esa es la manera en la que Dios se preocupa por nosotros, que no quiere que nos hagamos daño, que no quiere que nosotros, pues sí, que nos hagamos daño, porque no solamente el daño es externo, el daño es interno. El daño es interno, y si perdemos el amor de Dios, pues oigan, eso sí ya es algo muy, pues yo pienso que es algo muy, muy triste, porque, pues, ¿qué vida es esa? ¿Verdad? Dice la preeminencia, dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios de toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traspasare los montes y no tengo amor, nada. Miren, el amor es más poderoso que todo esto. Va a ser muy importante. Es muy importante, por eso la Biblia dice, ¿verdad?, que el segundo gran mandamiento es amar al prójimo, pues como a nosotros mismos. Dice, y si repartiese todos mis bienes para darle de comer a todos los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. De nada sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo hablando de Dios, de Cristo, no que se cree todo, que el Buda y todo eso, no, está hablando de las cosas de Dios, todo lo que el Señor Jesucristo hizo. Porque, como decimos, no es una fe ciega, no es una fe que no tenga sentido. ¿Qué de malo? A ver, la Biblia de los 10 mandamientos ya lo hemos dicho muchas veces. ¿A quién le gusta que le roben? Ay, a mí me encanta que le roben. A mí me encanta que me mientan, que me engañen, que me roben. Es algo lógico, hasta como la otra vez dijimos, hasta las personas malas, los mafiosos, los ladrones, los estafadores, ¿dónde meten su dinero? Buscan el banco más honesto. No dicen, ay, deje, voy al banco que roba como yo.
Este roba, es ladrón como yo, robo, déjeme meto mi dinero ahí porque me gusta que me roben y me gusta robar. No, hasta esas personas torcidas de la mente, que bueno, esa gente, oigan, buscan los bancos donde les den más intereses y sean más honestos. Pues es algo, algo muy obvio. La ley de Dios es perfecta, que transforma, ¿verdad?, al sencillo, como dice la Biblia. Todos los hombres, dice, el amor nunca, dice, todos los hombres, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Sí, eso sí. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. ¿Verdad? Por eso es muy importante que nosotros tenemos que ser transformados. ¿Por qué? Porque todo lo que